Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta sexta tutoría de tendencias curriculares en la educación matemática. Vamos a tratar en esta oportunidad la unidad número 6, que corresponde a las competencias básicas en educación matemática. La tutoría corresponde a este día sábado 13 de junio, ¿verdad? Estaba programada para el 6 de junio, pero se trasladó para el 13 de junio por la emergencia que teníamos por las lluvias, ¿verdad? Espero que todos ustedes se encuentren bien, que esta emergencia no les haya afectado, ¿verdad? Y también Espero pues que se puedan ir conectando poco a poco, ¿verdad? Estuve esperando cerca de 15 minutos para que se conectaran, decidí iniciar a grabar. De todas maneras, esta tutoría quedará grabada para que ustedes puedan conectarse posteriormente o la puedan ver posteriormente, ¿verdad? Bien, como les decía, vamos a hablar sobre las competencias básicas en educación matemática. Primero vamos a ver lo que es una definición de lo que es una competencia matemática. Dice la definición que es la capacidad de un individuo de identificar y comprender el papel de las matemáticas en el mundo actual, emitir juicios bien fundamentados, utilizarlas y comprometerse con ellas, de manera que puedan satisfacer las necesidades de la vida del sujeto como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo, ¿verdad? Esta definición nos insta, ¿verdad?, a que una competencia matemática no solo es saberse las tablas, ¿verdad? No solo es conocer una fórmula, ¿verdad?, saber el procedimiento, sino que es la capacidad que tenemos para poder identificar y poder comprender, ¿verdad?, las matemáticas en el mundo, hacer juicios, ¿verdad?, y poder utilizarlas de la mejor manera para poder aportar, ¿verdad?, ideas constructivas, ¿verdad?, algo que beneficie a la comunidad o al lugar donde nosotros habitamos. Forman parte de la competencia matemática los siguientes aspectos. El primero de ellos es la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Es el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos, ¿verdad? Distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etcétera, en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, ¿verdad? Tener ese conocimiento y poder manejar esos elementos, ¿verdad? Saber qué representa, qué es un rectángulo o qué es un círculo, ¿verdad? Qué forma tiene alguna cuestión. Por ejemplo, en construcción se utiliza mucho la geometría, las medidas, ¿verdad? Entonces todo eso utilizarlo en la vida cotidiana. Si no tenemos la competencia en matemática, difícilmente vamos a poder aportar en ese sentido, ¿verdad? Si estamos trabajando en la construcción, va a ser difícil, ¿verdad? O en cualquier área de la vida, ¿verdad? Si no tenemos la competencia matemática, es más difícil, ¿verdad?, poder entender los elementos que lo contienen. La puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de problemas o a la obtención de diversas informaciones. Eso es parte también de una competencia matemática, poner en práctica esos procesos de razonamiento.
para que podamos razonar para poder darle solución a problemas. Y otro es la disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información y las situaciones que contienen elementos o soportes matemáticos. Entonces, tener esa disposición, ¿verdad? Y tener la seguridad y confianza de que se están utilizando los elementos requeridos o que la información que se tiene pues es verídica, ¿verdad? El desarrollo de la competencia matemática implica utilizar en el ámbito personal y social los elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, ¿verdad? Para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones, ¿verdad? Las competencias matemáticas son muy importantes porque nos ayudan a, pues, tratar de resolver esos problemas, ¿verdad? Que se tienen en la vida cotidiana y poder así tomar decisiones, ¿verdad? Las mejores decisiones. Bien, un concepto básico sobre el término competencia. La habilidad de entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una gran variedad de situaciones y contextos en el cual la matemática juega o podría jugar un papel importante, dice. Entonces dice que esa es la competencia, ¿verdad? La habilidad de entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una gran variedad de situaciones. Hay otras definiciones que son similares, ¿verdad? Pero todas giran alrededor de esa idea de que la competencia matemática debe ser capaz de poner en práctica los conocimientos aprendidos para resolver una situación cotidiana, ¿verdad? Lo que nos permite una vida más digna, autónoma, reflexiva y comprometida con nuestro alrededor. Quizás entendamos mejor lo que significa la competencia matemática si enumeramos las carencias que supone no tenerla, ¿verdad? Eh, Vamos a enumerar entonces esas carencias que se supone no tener la competencia. La primera de ellas, la imposibilita entender la información o provoca distorsión en ella. Esa sería una. Otra es que impide enfrentarse con libertad y racionalidad al consumo de bienes y a la utilización de servicios sociales, ¿verdad? Si no podemos hacer uso del consumo de bienes y la utilización de servicios sociales, es porque no tenemos la competencia, ¿verdad? O no se tiene esa competencia. La dificultad para dificulta, perdón, la organización personal, familiar y social de las personas, ya que evita la creación de estrategias y la planificación de buenas decisiones donde los números aparecen, ¿verdad? Cuando los números aparecen, pues ya no podemos tomar esas decisiones porque no sabemos, no entendemos, ¿verdad? Entonces ahí se carece de competencia matemática. También cuando reduce su
pretensiones laborales en la búsqueda de empleo, ¿verdad? Cuando no se tiene la competencia en matemática es más difícil conseguir un empleo. Impulsa a evitar los números, lo que impide dar los pasos siguientes a la búsqueda de entendimientos de realidades y en la comprensión de problemas económicos, políticos y sociales, ¿verdad? Entonces nos volvemos personas como apáticas o la persona que no tiene esa competencia matemática se vuelve apática a los problemas económicos, políticos y sociales que se viven en el lugar donde ellos viven, ¿verdad? En el país, en este caso, en su país. Entonces, eso hace que esos pasos no se den, ¿verdad? De búsqueda de entender esa realidad. No entendemos la realidad porque evitamos los números. Se evitan los números. Otra cosa es que se carece, ¿verdad?, de la competencia en matemáticas, sí favorece la falta de escepticismo, reduciendo la capacidad crítica de la persona. Entonces nos volvemos menos críticos. Críticos de la realidad. Desde una perspectiva cultural y social de las matemáticas, Bishop en 1988 describe una colección de actividades matemáticas necesarias y generalizadas por ser manejadas en todas las culturas. Aquí las utilizamos como punto de partida para describir lo que serían las necesidades matemáticas cercanas de las personas. La primera es contar, ¿verdad? Conocer los números y las relaciones entre ellos se ha convertido en una necesidad trascendente dentro de una sociedad de consumo, ¿verdad? Contar. Otra es localizar, ¿verdad? No solo codificar y simbolizar el entorno espacial, el manejo de planos, mapas, etcétera, sino dominar las dimensiones, direcciones y extensiones. Entonces tenemos que tener esa, localizar, ¿verdad? Esa sería otra necesidad matemática. La siguiente es medir, ¿verdad? Necesitamos medir, comparar y ordenar cualidades, ya sea con magnitudes formales o con botes, partes de cuerpos, cuerdas, etcétera, ¿verdad? No sé, o sea, medir, lo que sea. Y la otra es, pues, explicar, ¿verdad? Para entender el discurso matemático que impregna cada vez más las conversaciones, noticias, discursos y argumentos. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Es una de las necesidades también de la matemática, pues, que es explicar, ¿verdad? Las cuatro, según Bishop, tenemos que es contar, localizar, medir y explicar. Las matemáticas son una actividad humana inserta y acondicionada por la cultura y por su historia, en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos para plantear y solucionar problemas tanto internos como externos a las matemáticas mismas. En la búsqueda de soluciones y respuestas a estos problemas surgen progresivamente técnicas, reglas y sus respectivas justificaciones, las cuales socialmente destacadas y compartidas. Entonces, la matemática es muy importante, ¿verdad? Tanto para la cultura como para la historia, ¿verdad? Porque se utiliza en la vida en sí, ¿verdad? Todo en la vida.
necesitamos matemática, ¿verdad? Para todo en la vida, pues, es necesario la matemática. También dice que las matemáticas son también el resultado acumulado y sucesivamente reorganizado de la actividad de comunidades profesionales, resultado que se configura como un cuerpo de conocimientos, definiciones, axiomas, teoremas, que están lógicamente estructurados y justificados. Pero entonces, las matemáticas son como un resultado de todo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con matemática, ¿verdad? Y sucesivamente, dice, se reorganiza en la actividad de las comunidades profesionales, ¿verdad? Sea esta educación, medicina, ingeniería, arquitectura, etcétera, ¿verdad? Los 5 procesos generales de la actividad matemática tenemos ahí. El primero de ellos es la formación, tratamiento y resolución de problemas. Este es un proceso que está presente a lo largo de todas las actividades curriculares de matemática y no es una actividad aislada. Entonces, la formulación, el tratamiento y la resolución de problemas permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, ¿verdad? Desplegar una serie de estrategias para poder resolver y encontrar los resultados, ¿verdad? Poder hacer las verificaciones necesarias e interpretar razonablemente, ¿verdad? También se puede modificar condiciones y originar otros problemas, ¿verdad? Esto nos permite la formulación, tratamiento y resolución de problemas. El siguiente proceso general de la actividad matemática es la modelización o la matematización, ya que es un modelo, puede entenderse como un sistema figurativo mental, ¿verdad? Gráfico o puede ser tridimensional, que reproduce o representa la realidad. Es una construcción de un artefacto material o mental, ¿verdad? Entonces, un modelo se produce para poder operar transformaciones o procedimientos experimentales sobre un conjunto de situaciones o cierto número de objetos reales, ¿verdad? O imaginados, sin necesidad de manipularlos o dañarlos, ¿verdad? Entonces, para apoyar la formulación de conjeturas y razonamiento y dar pistas para avanzar con la demostración. Entonces, la modelización es como para hacer eso, ¿verdad? La imaginación y hacerlo de manera analógica, ¿verdad? La modelización puede hacerse de diferentes formas, ¿verdad? Que simplifican la situación y seleccionan una manera de representarlas mentalmente. Se pueden hacer gestualmente, gráficamente o por medio de símbolos aritméticos o algebraicos, ¿verdad? Para poder formular y resolver problemas que están relacionados con la modelización. Un buen modelo mental permite al estudiante buscar distintos caminos de solución, ¿verdad? Aproximarse a cuál va a ser la solución, darse cuenta si una aparente solución encontrada a través de cálculos numéricos es correcta, ¿verdad? O es significativa, o es imposible de encontrarla, etc. El siguiente proceso es la comunicación. La comunicación, pues a pesar de que suele repetirse lo contrario, las matemáticas no son un lenguaje,
pero ellas pueden construirse, refinarse y comunicarse, ¿verdad? A través de diferentes lenguajes con los que se expresa y representan, se leen, se escriben, se habla y se escucha. Entonces, es muy importante, ¿verdad? En este caso, el proceso de la comunicación en la actividad matemática. Las distintas formas de expresarse y comunicarse, las preguntas, los problemas, las conjeturas, los resultados matemáticos, no son algo extrínseco, ¿verdad? Sino que están dentro de la actividad matemática. El siguiente es el razonamiento, ¿verdad? Es donde viene que ya es el desarrollo del razonamiento lógico empieza desde los primeros grados, ¿verdad? Apoyado con el contexto y los materiales físicos que permiten percibir regularidades o relaciones, ¿verdad? Entonces es conveniente que las situaciones de aprendizaje propicien el razonamiento de los aspectos tanto espaciales, métricos como geométricos, y también el razonamiento numérico, ¿verdad? El razonamiento de diversas situaciones, ¿verdad? Para poder reconocer y poder aplicar el razonamiento tanto lógico, inductivo y aductivo, ¿verdad? Esos son los razonamientos más comunes. Y el otro proceso es la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Este proceso implica comprender a los estudiantes en la construcción y ejecución segura y rápida de procedimientos matemáticos o de rutina, también llamados pues algoritmos, ¿verdad? Para poder analizar esta contribución de la ejecución de procedimientos rutinarios en el desarrollo significativo y comprensivo del conocimiento matemático, pues es conveniente considerar los mecanismos cognitivos involucrados en dichos algoritmos. Entonces, esos son los 5 procesos de la actividad matemática. Ahora vamos a ver las características de un currículo basado en competencias. ¿Cuáles son las características que debería de tener? La primera de ellas es formular situaciones matemáticas. La palabra formular hace referencia pues a la capacidad de las personas de reconocer, identificar oportunidades para utilizar las matemáticas. Esto es formular situaciones matemáticas. Es decir, traducir un problema de un contexto natural a una forma matemática, ¿verdad? Y darle solución y después volverlo al mismo contexto. Otra característica es emplear conceptos, hechos, procedimientos y razonamiento lógico. La palabra emplear hace referencia a la capacidad de las personas de aplicar conceptos, hechos, procedimientos y razonamientos matemáticos para resolver problemas formulados matemáticamente, siempre dentro del mundo matemático. El otro es, otra característica es interpretar y validar los resultados matemáticos. Interpretar quiere decir interpretar las habilidades de las personas, ¿verdad? Para interpretar es como que la persona tenga la habilidad de validar, reflexionar, justificar y explicar las soluciones de los resultados o las conclusiones matemáticas e interpretarlos en el contexto de los problemas de la vida real. Para tener siempre en mente estos procesos, en el plan, el número específico se puede formular, aplicar, interpretar. Entonces, la actuación secuenciada de todas ellas, todas esas características, ¿verdad?
es el proceso de hacer matemáticas, es decir, la matematización. Proceso de hacer matemáticas. Entonces, existe un amplio consenso sobre la necesidad de identificar un conjunto de capacidades matemáticas generales, ¿verdad?, para poder completar el papel que cumple el conocimiento de contenido matemático específico en el aprendizaje de las matemáticas. Estas capacidades matemáticas o competencias matemáticas están detalladas en la siguiente figura, ¿verdad?, que son las capacidades fundamentales, matemáticas fundamentales, que son comunicar, matematizar, representar, razonar y argumentar, elaborar estrategias, el uso del lenguaje simbólico, formal y técnico, y las operaciones, ¿verdad?, y usar herramientas matemáticas. Esas serían como las capacidades matemáticas que son fundamentales, ¿verdad? Tenemos un cuadro también de las destrezas, los procesos y las acciones. Las destrezas de producción, las de conexión y las de reflexión, ¿verdad? Dentro de las destrezas de producción tenemos el reconocimiento de tipos de procesos y problemas matemáticos familiares y la realización de operaciones habituales. ¿Cuál es el proceso? Accesos e identificación y comprensión. ¿Cuáles son las acciones? Por ejemplo, en los accesos e identificación tenemos como acciones que puedan nombrar, definir, encontrar, mostrar, imitar, deletrear, listar, contar, recordar, reconocer, localizar, reproducir y relatar. Entonces, entre las competencias, entre la destreza de reproducción, las acciones es explicar, ilustrar, extractar, resumir, completar, traducir a otros términos, etcétera, ¿verdad? También tenemos las destrezas de conexión. En las destrezas de conexión dice que es las interpretaciones e interrelaciones en diversas situaciones, pero todavía en contextos relativamente conocidos, ¿verdad? Las acciones son que pueda clasificar, resolver problemas sencillos, construir, ¿verdad?, comparar, contrastar, demostrar, experimentar, planear, resolver problemas complejos, etcétera, ¿verdad? Y la última es la reflexión, la destreza de reflexión, que es la perspicacia y reflexión, así como la creatividad a la hora de identificar los elementos matemáticos de un problema y establecer interrelaciones, ¿verdad? Entre ellos está combinar, diseñar, imaginar, inventar, planificar, proponer, adaptar, criticar, ¿verdad?, concluir, determinar, juzgar, recomendar, etcétera. Bien, en psicología la actitud estaría integrada, dice, por los siguientes tres. La actitud matemática, ¿verdad? Primero, en la parte cognitiva, incluye lo que son hechos, opiniones, creencias, pensamientos, valores y conocimientos de carácter evaluativo acerca del objeto de la actitud. En el afectivo, son los procesos que avalan o contradicen nuestras creencias a través de sentimientos, preferencias, estados de ánimo y emociones que pueden manifestarse a manera física o emocional. Ante el objeto, la actitud como, por ejemplo, que está tenso, ansioso, feliz, preocupado, dedicado o apenado, ¿no? Entonces se refiere a lo afectivo. Y el otro es la parte conductual,
¿verdad? Donde se evidencia la actitud a favor o en contra del objeto de la situación de la actitud. Este componente incluye tanto las intenciones de conducta como las conductas propiamente dichas. La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad, ¿verdad? Entre esas actitudes podemos distinguir las siguientes. La primera de ellas es mantener una actitud positiva ante la resolución de problemas, mostrando confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. También demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia en la búsqueda de soluciones de los problemas planteados, ¿verdad? Buscar tener esa perseverancia, ¿verdad? De poder resolver esos problemas matemáticos, manifestando un estilo de trabajo ordenado, ¿verdad? No darnos por vencido a la primera, ¿verdad? No, yo no sé cómo se resuelve esto y ya. No lo hago. Entonces, demostrar esa actitud de esfuerzo y perseverancia. Otro es comprender la importancia que el orden y la claridad tienen en la presentación de los datos y en la búsqueda de la solución correcta, ¿verdad? Entonces, es bien importante que los datos estén ordenados y de forma clara, ¿verdad? Para que en la presentación de los datos se pueda manifestar esa solución, ¿verdad? Y se pueda entender de mejor manera. Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas también, ¿verdad? Es otra actitud que se debe tomar, ¿verdad? Desarrollar hábitos de trabajo individual y colaborar activa y responsablemente en el trabajo en equipo, manifestando iniciativa para resolver problemas que implican la aplicación de contenidos estudiados. Poder tener esa capacidad, ¿verdad? De trabajar de forma individual, pero también trabajar de forma colectiva, ¿verdad? En el trabajo colaborativo, en equipos, en pareja, ¿verdad? En equipos de 3, etcétera. Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa, demostrando flexibilidad para modificar el punto de vista. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, ¿verdad? Obviamente las matemáticas están en todo, ¿verdad? En la vida. Entonces debemos valorar, ¿verdad? Esa parte integral de la que es parte, valga la redundancia, la matemática, ¿verdad? En la cultura. Esas son algunas actitudes y valores que se deben tener en el ámbito matemático. Algunas propuestas sobre el desarrollo de competencias. Tenemos ahí 4 propuestas, ¿verdad? Una de ellas es el conocimiento procedimental, que es el conocimiento más cercano a la acción relacionado con técnicas y estrategias para representar conceptos. También está el conocimiento teórico conceptual, que este es generado por la actividad cognitiva, ¿verdad? Que tiene que ver con conocimiento. El otro es la fase formal, desarrollado por comunidades de expertos disciplinares y contribuye al incrementar o reorganizar de manera lógica el conocimiento del área generado por las comunidades académicas. Y el primero, que es la fase práctica, ¿verdad? Que este ejerce un papel social externo y está formado pues por el desarrollo de estructuras lingüísticas y semánticas que facilitan la creación de problemas matemáticos con estructuras definidas.
Les presento a continuación, bueno, eso era como un resumen, ¿verdad?, de la unidad número 6. Y les presento a continuación 3 de los problemas más importantes de la educación matemática. El primero dice son los fines. ¿Qué van a responder ustedes? ¿Qué enseñar? ¿Por qué y para qué enseñar? ¿Y qué se quiere conseguir en cuanto a los fines, ¿no?, de la educación matemática? En cuanto a los medios, ¿cómo lograr los fines propuestos anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo se logran esos fines, los que propusieron antes? Y el número 3, la evaluación, que es otro problema de la educación matemática, ¿verdad? La evaluación es cómo averiguar si se ha alcanzado los fines propuestos y en qué grado empleando los medios previstos y qué consecuencias se deducen de los resultados obtenidos para mejorar los procedimientos y desarrollos futuros. Esas son las preguntas que van a responder ustedes y la van a enviar a plataforma, ¿verdad? De ahí, bueno, la copian cuando puedan ver la grabación. Y está el espacio de dudas y consultas, pero como no tengo a nadie conectado, no puedo hacer eso, ¿verdad? El espacio de dudas y consultas. Bien, tenemos ahí el espacio de dudas y consultas. Bueno, como no están conectados ustedes, pues nada más voy a hacer el recordatorio, ¿verdad? Tienen pendientes de las actividades pendientes. Bueno, tienen ahí la lectura de la unidad 7. Y también tienen pendiente la tarea 3 que la entregaron ayer, es la que estoy pendiente de calificarles. Después de la tarea 3 solo tenemos el parcial, ¿verdad? El examen parcial. Entonces, eso es todo lo que está pendiente. El examen parcial, recuerde que se corrió una semana todo, ¿verdad? Entonces, ahí estén pendientes. Solamente, ¿verdad? Sería esa, los recordatorios. Y espero, pues, esta es la última tutoría ya, la tutoría número 6. Pues espero haber ayudado, ¿verdad? Un poco en las dudas y consultas que ustedes tenían. Igual, si tienen alguna duda, no hemos terminado aún, pueden escribirme a WhatsApp por medio de la plataforma, ¿verdad? Como ustedes consideren. Espero que tengan un buen fin de semana y nos
seguimos en contacto, ¿verdad? Gracias por la atención prestada.